Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos, un gusto nuevamente estar en este ciclo de charlas de especialización para todos ustedes y tratar de compartir un poco los avances, las labores que uno viene haciendo en este tema tan importante como es el cambio climático. Veo que estamos un grupo de participantes. Soy Luis Suárez. Entonces, el tema que vamos a desarrollar lo he tratado de separar en 3 presentaciones, enfocándome en la parte física, en la parte atmosférica en primer lugar, con la primera charla. De ahí haremos un break, un descanso para luego revisar algunos aspectos de las evaluaciones mundiales que hay sobre el tema, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos de casos en el Perú sobre estos estudios de cambio climático. Yo soy Luis Suárez, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tengo estudios de ecología aplicada en la Universidad Agraria de Molina, en la maestría. Y luego he hecho bastantes cursos de especialización en lo que es ciencias de la atmósfera, contaminación del aire. Actualmente trabajo como agregado de investigación en el Instituto Geofísico. Entonces, en ese sentido, he tenido la oportunidad, la posibilidad de desarrollar bastante trabajo de investigación en los 3 ramos fundamentales de la ciencia, ¿no? En química por la profesión, en física por las labores en las que estoy en el grupo de física de la atmósfera, y en la maestría también en las cuestiones de ecología, que era bastante tirado a biología. Y bueno, también creo que eso me ayuda un poco a tratar de enfocar de manera integral algunos de los problemas y los retos como este que es el cambio climático. También soy reconocido como investigador de RENACIT, de parte del CONCITEC, ¿no? Esa nueva escala o esa nueva denominación que han dado a los que cumplimos ciertos requisitos para el tema de investigación. Entonces nos dan cierto rótulo ahí para estos casos, pero de todo modo sirve para fines administrativos, para fines de presentación a veces de resultados o de expertise de nuestras instituciones, ¿no? También de las universidades. De todo eso ayuda ciertamente a ordenar un poco. Ahora, de todo modo yo quisiera, no sé si es posible, Adriana, si podría saber con quiénes estamos conversando, si podríamos saber qué background tienen las personas que están participando, para tratar un poco así también de enfocar algunas de las diapositivas o alguna de las charlas, ¿no? Pero bueno, Iván ya se presentó, digo que es físico, que ha hecho la maestría en geociencias, en geofísica, diré, en la San Marcos. Sí, ingeniero, un momento, creo que está mal su audio, lo escuchamos un poco como que con eco. Ahora me escuchan un poco mejor, ahora... Sí, ahora sí. Creo que no tengo que acercarme mucho a... Creo que no tengo que acercarme mucho a la pantalla. Ahora sí lo escuchamos. Ya. ¿Vuelvo a repetir o vuelvo a consultar? No sé si me han escuchado la parte de mi presentación de mi currículum o... Sí se le escuchó, al menos sí se escuchó. ¿Ah? Sí se le escuchó, ingeniero. Ah, ya. Entonces, ¿podrían por favor presentarse? No sé, Iván, quizás también algo pueda comentarnos. ¿O quiénes más están? Veo aquí Fabiola. Sí, yo podría complementar el hecho de que efectivamente yo tengo esa formación que le indicaba, pero no me he dedicado propiamente al ámbito científico, ¿no? Al ámbito de investigación.
mi expertise está un poco por el lado de la teledetección y los sistemas de información geográfica, que he manejado buen tiempo ese trabajo. Ya también llevo varios años trabajando en lo que es el tema de gestión del riesgo de desastres. Soy especialista en gestión del riesgo de desastres en una diplomatura y varios años de trabajo tanto en INDECI como en la SUNAS ahora. Entonces, fortaleciendo estos conocimientos con el tema de cambio climático. Pues esa es un poquito la idea de llevar este diplomado. Muchas gracias. Excelente, excelente que tengas esa expertise. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabiola Guzmán. Actualmente resido en Quito, en Ecuador. Trabajo para el Fondo de Agua de Quito, de Distrito Metropolitano de Quito, para el área de la Estación Científica Huipáramo. Me encargo de lo que son investigaciones y también en lo que es seguridad hídrica y también relacionado a lo que es cambio climático. Soy peruana de nacimiento, he estudiado en Perú, estudié en la Universidad Nacional Federico Villarreal, soy bióloga y mi maestría es en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. He trabajado también en lo que es SIG para el Centro Internacional de la Papa, modelando escenarios de cambio climático. Un gusto con todos. Okay, un gusto más bien para nosotros, para mí, contar con su presencia. Sí, sí que están bastante capacitados en el tema. A ver, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Chávez. Soy profesora e investigadora de la Universidad de Piura. Mi área de especialización es la gestión del recurso hídrico. He trabajado algunos temas con cambio climático, por eso mi interés en poder profundizar un poco más en el tema para poder relacionarlo con todos los temas que se están desarrollando ahora en la región Piura y en el Perú sobre lo que es la gestión del recurso, sobre la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Excelente, excelente. Claro, Piura, siempre un símbolo del estudio del cambio climático y todos los eventos extremos, claro. Ya, excelente. ¿Alguien más? Solamente son esos los que pongo aquí. Ok. Bueno, entonces estamos bien, vamos a tener unas horas entonces para compartir. Por favor, cualquier interrupción, cualquier cuestión que tengan, vamos tratando de absorberlas entonces en ese sentido. Bueno, entonces tomamos la charla, obviamente, de cosas bien sencillas, para tratar de explicar un poco más complicadas. Y entonces, obviamente, tenemos que empezar con la descripción de nuestra atmósfera, que es la que en el área donde vamos a ver todos estos fenómenos de cambio climático. En este caso, la división más habitual que tenemos a fines de estudio es la separación de las capas en función de la temperatura, en la cual la primera capa, la más cercana a la Tierra, donde justamente se presentan todos los fenómenos meteorológicos, se denomina la troposfera, en la cual la temperatura pues disminuye a medida que va incrementándose la altura. Tiene una tasa de disminución, lapse rate, en la cual esta tendencia se revierte aproximadamente a unos 20 kilómetros de altura, en lo que se llama la tropopausa. Hay una pausa en esa disminución de la temperatura y luego la temperatura empieza a revertirse, formándose la segunda capa, que es la estratosfera, ¿no? Este incremento de temperatura se da debido principalmente al proceso exotérmico de la formación, de la reacción de formación del ozono, la famosa capa de ozono, que también cumple
ese rol de cambiar la temperatura en esta región. Y luego tenemos las otras regiones que también tienen un rol importante en el tema de retener las partículas más energéticas que vienen desde el Sol, como son la mesósfera y la termósfera, ¿no? Y de manera directa para los seres humanos, las primeras dos capas, pues, son más importantes. La troposfera, por esto de que les explicaba de los fenómenos meteorológicos, y la estratosfera, por contener la capa de ozono, que es nuestra protección de la intensa radiación ultravioleta. Y si no hubiera esta, pues tendríamos unas condiciones de vida bastante diferentes. Ya estudios han demostrado también que gracias a la aparición en los primeros años de la formación de vida sobre la Tierra, en los océanos, la formación de la capa de ozono fue clave para que estos organismos puedan desarrollar a organismos más desarrollados y eventualmente puedan salir de los océanos. Entonces, es bastante importante eso. Hay otras formas de dividir también en función a la densidad o la tasa de mezcla que pueda haber. Lo otro interesante o fascinante de estudiar la atmósfera es notar que es una delgada piel que cubre a la Tierra. Tenemos realmente un mecanismo bastante complejo de protección de todos los ecosistemas terrestres y de los seres humanos en una delgada capa de aire, y pues que nos dan todas esas condiciones especiales para la vida sobre ella. De todos modos, en el aspecto químico, ¿no? Cuando estudiamos la composición de la atmósfera, notamos esta particularidad en el sentido de que casi un poco más del 99% es nitrógeno y oxígeno. Es una atmósfera que es bastante inerte. El nitrógeno tiene poca reacción, el oxígeno también tiene unos mecanismos de reacción bastante lentos, y en cambio menos del 1% es un conjunto de compuestos que tienen realmente un rol bastante importante en todos los procesos. De manera especial vamos a ver en esta ocasión los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano. Ahí vamos a hacer toda una lista de ellos. Y también algo muy importante en este sentido es que los que cumplen un rol mucho más eficiente para la limpieza de la atmósfera son los radicales hidroxilo, especialmente el radical OH, que muchas veces pasa desapercibido, pero es el que realmente inicia todos los procesos de oxidación que se presentan en la atmósfera. No es en sí el oxígeno el que produce las condiciones oxidantes en la atmósfera, sino es a través de algunos mecanismos la aparición de este radical OH quien va a ser capaz de oxidar diferentes compuestos en la atmósfera y removerlos a otros compuestos menos dañinos para la salud o menos reactivos en la atmósfera y que puedan generar otros problemas atmosféricos. También, seguro lo han visto en los diferentes estudios que han hecho, que tenemos que ver de un sistema que la atmósfera no es más que un componente más de los diferentes, de la estructura de los ecosistemas terrestres. Aquí tenemos los océanos, tenemos la parte de la litosfera, y a través de todos estos componentes hay un flujo constante de materia, energía, información, y se da esto a través de diferentes procesos químicos, físicos y biológicos. Y hay una fuerte interconexión entre cada uno de ellos. A través de los años, incluso los que hacen modelamiento climático han tenido que ir agregando los diferentes componentes y además
tratando de dilucidar cuál es el proceso que hay o la interacción que hay entre cada uno de ellos en diferentes niveles, como vamos a ver a continuación. Entonces es importante entender que pues cada uno de los componentes en el sistema terrestre tiene un rol clave y que puede afectar directamente a los otros. Y por eso es necesario tener una visión holística, entender todo cada uno de estos procesos. Por ejemplo, este es un gráfico bastante importante para ver en el sentido de que cuál podría ser o cómo es que debemos enfocar las investigaciones o las estrategias de monitoreo de los diferentes compuestos en la atmósfera. Tenemos tres bloques que están relacionados respecto al eje Y, que es la escala de tiempo, y al eje X, que es la escala espacial. Y los bloques nos separan lo que son los compuestos de vida larga, los de moderada y los de tiempo de vida corta. En los de tiempo de vida larga podemos reconocer algunos relacionados al cambio climático, ¿no es verdad? Como pueden ver acá, todos estos compuestos principalmente tienen el rol de ser parte del efecto invernadero y con su incremento a ser responsables del cambio climático. Luego tenemos otro grupo de compuestos entre los cuales, si recordamos un poco los cursos de contaminación del aire, vamos a encontrar todos los que están nominados o mencionados en el estándar de calidad ambiental para aire, que es un decreto supremo. Como ustedes recordarán, tenemos estándares de calidad ambiental para agua, para aire y para suelos. Y pues ahí está de forma legal, a través de todo un procedimiento que es el gobierno peruano, hay una definición de cuáles son los compuestos que se deben considerar para hacer una evaluación sobre la calidad del aire. Y justamente ahí vamos a encontrar el monóxido de carbono, los aerosoles, o como llamamos PM10 y PM2.5, ¿no? Partículas menores de 10 micrómetros o menores de 2.5 micrómetros. También tenemos el ozono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. ¿Y qué de especial tienen? Bueno, pues tienen un tiempo de vida moderada, como pueden ver en esta, si vemos la escala Y, el eje Y, perdón, vamos a ver que pueden vivir varios días todavía en la atmósfera. Y al vivir, al estar presentes varios días, van a cubrir varios kilómetros de cobertura. En el caso de los de tiempo de vida larga, pues al tener 100, algunos 1000 años de permanencia en la atmósfera, todavía pueden cubrir varios kilómetros y en algunos casos, como es los gases de efecto invernadero, pues tener un efecto global, no se van a disipar fácilmente. El caso de los CFCs es justamente uno bastante simbólico en ese sentido, ¿no? Hace poco se ha celebrado el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Por ejemplo, los CFCs no se diluyen con el agua, no se oxidan por el oxígeno ni los radicales hidroxilo, no lo atacan la radiación ultravioleta a nivel de la superficie del suelo, no son tóxicos, entonces no producen mayor reacción. Y todo esto entonces le permite vivir muchos años e incluso ser arrastrado por el transporte global de la atmósfera y llegar hasta la estratosfera, donde ahí pues realmente cumple ese rol de destrucción
en la capa de ozono, ¿no? Para que se den cuenta cómo esta escala que estamos viendo se cumple realmente. Y luego tenemos finalmente otro conjunto de compuestos que, como les mencioné hace un rato, sobresale el radical hidroxilo, que es bastante reactivo. Van a atacar a los diferentes compuestos, como al metano, al dióxido de azufre, al dióxido de nitrógeno, para convertirlos en algunos casos en sulfatos, nitratos, que puedan removerse y puedan tener un rol menos importante en la atmósfera o en los procesos de contaminación. Así que es bastante crítico este compuesto porque son el detergente natural de la atmósfera. Sin estos tendríamos problemas más serios respecto al transporte de contaminantes. Y también vale la pena resaltarlo como parte de un mecanismo que tiene la propia atmósfera justamente para remover contaminantes, ¿no? Es parte de sus procesos cinéticos termodinámicos que permite entonces también generar procesos en los cuales ciertos compuestos pues son atacados y removidos para generar menos problemas en las discusiones de contaminación y transporte de contaminantes. Ustedes saben, hay emisiones tan fuertes de contaminación, por ejemplo, que llegan ahora mismo los incendios en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Ahí hay una quema bastante importante y la emisión también de partículas de gases está generando realmente cielos bastante apocalípticos, ¿no? Ya también hace unos meses tuvimos las mismas fotografías de cielos básicamente en los cuales es imposible ver el sol de parte de la zona de Brasil, de la Amazonía. Y pues la cantidad de emisión de contaminantes es tan grande que esto hace que también que todos estos contaminantes viajen grandes distancias. Hay una discusión del tema de transporte de contaminantes desde la Amazonía hasta el lado peruano. El año pasado fue todavía más notorio, ahora estamos con esto del COVID, del coronavirus, y el año pasado fue más evidente todavía el transporte en las quemas. Y del lado del hemisferio norte también hay un protocolo, hay un acuerdo que tiene internacional de transporte intercontinental de contaminantes. Primero fue en Europa con el tema de las lluvias ácidas, con un compuesto especialmente que lo vamos a reconocer aquí, que es el dióxido de azufre, que como pueden ver ustedes tiene varios días de tiempo de vida. Pues entonces Londres era el que estaba generando una gran industrialización desde que se inventó el motor a vapor. ¿Cómo generaban ese movimiento de los motores? Quemando leña, muchos árboles, carbón. Y este carbón tiene una cantidad importante de azufre que termina siendo emitido hacia la atmósfera y los vientos dominantes ayudaban a la circulación, a que se produjera la famosa lluvia ácida, que es uno de los más destacados casos de estudio en los cursos de contaminación del aire, ¿no? que produjo una terrible mortalidad en Londres, el famoso smog. Y pues no solamente fue ahí, sino también por la emisión tan grande de este compuesto, también terminaba siendo emitido hacia Europa Central y en algunos casos hasta Suecia. Suecia, pues obviamente también, como están buenos para los temas diplomáticos, siempre los suecos, pues también trataron de llegar a un acuerdo para que el carbono, para la tecnología, viniera al rescate y pudiera ayudar a que esa contaminación no se extendiera por toda Europa. Y pues justamente también podemos ver el caso que por el tiempo de vida de varios días podía cubrir esas distancias, ¿no? Entonces es importante entender esto porque justamente
cuando vamos a hablar de la atmósfera o del cambio climático, teníamos que notar que hay diferentes escalas en los cuales los elementos están cumpliendo un rol. Como se dan cuenta, tenemos ya identificado los gases de efecto invernadero y que van a tener ese rol en el clima, mientras que otros compuestos podrían tener eventualmente alguna acción directa o indirectamente, pero por su tiempo de vida más corta no van a tener ese impacto tan grande. Entonces, por ejemplo, había un personaje muy importante aquí en la zona de Huancayo, el cual obviamente tenía un gran poder para movilizar a la población, para apoyar en estos temas ambientales, pero él a veces en su discurso mismo mezclaba, ¿no? Entonces decía que teníamos que reducir los contaminantes del aire, el parque automotor, o el monóxido de carbono que nos está afectando, porque además eso va a destruir la capa de ozono y nos va a generar el cambio climático. Se dan cuenta ahí, está mezclando varias escalas de tiempo, varias escalas espaciales, a partir de la intoxicación que puede sufrir una persona por el monóxido de carbono, para luego extrapolarlo hasta el cambio climático. Entonces, el discurso está muy bien respecto a poder generar un movimiento o una acción de parte de la colectividad, ¿no? Pero en esta parte pierde fuerza cuando quiere mezclar todos los temas y pues entonces el problema se hace ya bastante más grande. Ya el cambio climático es un problema grande y complejo, ya se hace más difícil de resolver si aún sobre eso tratamos de mezclarle las diferentes causas. Entonces, por eso es importante tratar de distinguir y desagregar, y eso voy a tratar de hacerlo también en las siguientes diapositivas. Miren ustedes, también en la parte instrumental o cuando vamos a ver la minucia en las mediciones, si queremos, si instalamos, ¿no? Estos son datos de un bosque en Alemania, en Alemania Central, en la cual están midiendo con mucha precisión la concentración de CO2 atmosférico. Es más o menos del inicio de los 80 estas mediciones. Y podemos ver con toda la complejidad cómo la variación del CO2 se da a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana vemos un incremento de CO2. Luego en horas de la tarde, una reducción. Y luego esta reducción se revierte y vuelve, por decirlo, a los niveles de fondo. Esto es la medición de un día típico, un día habitual. El que está en el lado derecho. ¿Sí están viendo los dos? No sé si alguien está ahí. Y alguien me podría decir, o no sé si Adriana estarán, podrían tratar de explicar por qué varía el CO2 en las primeras horas de la mañana, por qué se incrementa. O bueno, en la tarde también, ¿por qué disminuye? Bueno, no puede, eso es un bosque, ¿no? Sí. Si es dióxido de carbono es porque las plantas absorben en la noche el dióxido de carbono, lo sueltan en la mañana y usan dióxido de carbono para la fotosíntesis en la tarde y lo consumen. Sí, está bastante cerca. Sí, es una apertura y cierre de estomas, ¿no? Más. Ajá. A veces el término.
la fotosíntesis, ¿no es cierto? Pero miren, en la mañana sucede la mayoría de días sucede un fenómeno bastante particular. En la noche, acuérdense, respiración. En la respiración no hay absorción de CO2. Pero, ¿qué sucede en las noches cuando hay oscuridad? De todos modos se emite CO2. Y ese CO2 se acumula en las partes bajas del suelo. ¿Ya? Y luego, cuando llegan las primeras horas de la mañana, sale el sol y empieza a irradiar energía y empieza a calentar los primeros centímetros del suelo. Y ese calentamiento va a generar lo que se llama un intercambio de energía entre los primeros centímetros de la atmósfera y el suelo, que va a empezar a generar turbulencia, transferencia de energía. Y entonces todo el CO2 que está acumulado, puede haber concentraciones hasta de 1000, 2000 partes por millón en los primeros centímetros, por esta turbulencia empieza a elevarse y empieza a ser registrado también por el sensor, hasta que ya ocurre una mezcla, ¿no? Una mezcla más uniforme por esta turbulencia que se ha creado, y entonces ya disminuye al valor de fondo. Pero luego, ya lo que han mencionado, sucede con el tema de la fotosíntesis. Las estomas empiezan a funcionar de la mejor manera y entonces se produce una reducción bastante importante. ¿Cuándo empieza a revertirse? Cuando se va el sol. Empieza a disminuir la intensidad del sol y pues empieza a revertirse esta fuerza de la fotosíntesis, ¿no? Para absorber el CO2. Entonces, noten ustedes en solo un día cómo puede cambiar los valores que uno quisiera registrar. Yo tenía, por ejemplo, yo estaba estudiando ecología del suelo en la maestría y tenía un dispositivo con el que tenía que hacer las mediciones. Entonces, tenía 4 o 5 parcelas en las que tenía que caminar aproximadamente 8 kilómetros. Y la pregunta, pues, entonces, ahí mismo es, ¿cuál es la mejor hora para poder hacer la medición? Si voy muy temprano, voy a encontrar valores elevados, no hay todavía una mezcla suficiente y voy a tener valores altos. Y va a estar todavía difícil, no va a ser tan estable mi medición. Si voy en la tarde, también tengo un problema ahí, en ese sentido de que está produciéndose una gran actividad. Entonces, la recomendación de los especialistas era ir a media mañana, hasta al menos mediodía. Entonces, aproximadamente entre las 9 de la mañana a 12 de la tarde es que trataba de cubrir las 5 parcelas en las que hacía mediciones de las emisiones de CO2 del suelo hacia la atmósfera. ¿Se dan cuenta? Entonces, noten ustedes cómo en un día puede cambiar la concentración de CO2. En el cuadro que está al medio es básicamente el promedio que se tiene de las mediciones diarias a lo largo de un mes. Se reduce bastante este pico porque, como les digo, dependiendo de las condiciones atmosféricas, es que se va a ver más o menos pronunciado, ¿no? Y luego tenemos también la variación mensual o la variación estacional. ¿No es verdad? Quizás algunos han visto curvas incluso más largas. Y en las cuales, pues, la concentración promedio del mes va a cambiar en función de los meses o de las estaciones del año. ¿Me podrían decir en qué estación del año
entonces tendremos ese hemisferio norte, ¿no? ¿En qué estación del año habrá más CO2? ¿O en qué estaciones del año habrá menos CO2?